Amados hermanos, doy gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y bueno, como siempre, nos estamos enlazando con la radio La Predicadora, saliendo en sintonía con ellos. Así que no deje de escuchar, hermano. Le invitamos a que usted nos escuche a nosotros todos los días lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. De 9 a 10 de la mañana está nuestro amado pastor Ramón Encina, igual que el viernes. El viernes también él está de 9 a 10 de la mañana y nosotros los viernes estamos de 13 a 14 horas, hermano. Gracias le damos al Señor. Le invitamos también a que usted pueda visitarnos en la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Allí tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. Le invitamos a que usted pueda venir, pueda escuchar la palabra de Dios y pueda ser enriquecido por ella. También le invitamos a que usted pueda ver no solamente este programa, sino también los programas que el pastor sube con su esposa y los diferentes programas que hacen los hermanos, el hermano Juan con su esposa Rosemary y todos los hermanos que van subiendo programas allí. Usted lo puede ver a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda verlo y pueda suscribirse, amado hermano. Agradecemos al Señor por todas estas cosas. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan, los hermanos de la congregación. Saludo también a mi mamá que está de viaje. Se fue a Santa Fe a ver a mi hermano. Así que bueno, agradezco al Señor porque podemos estar así conectados, amados hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por poder estar, Señor, transmitiendo tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, transmitir la gracia que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Estamos leyendo allí el libro de Josué. El libro de Josué corresponde al libro de Efesios. Y allí en el libro de Josué nosotros vemos, como en el libro de Efesios, vemos el lado práctico y vemos cómo Dios nos va introduciendo a nosotros en nuestra herencia. Pero también vemos los enemigos que se levantan en contra de nosotros, o mejor dicho, en contra de la carne, como hemos visto, que los enemigos que se levantaron no fueron en contra de Israel, sino en contra de Gabaón, para que Gabaón, el vaso de barro, no se rinda al espíritu para poder obtener herencia, obtener posesión de su herencia completa. ¿Yo? Pero gracias al Señor que el Señor nos dio el espíritu, para que por medio del espíritu nosotros tengamos victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, y estábamos viendo la confederación de estos 5 reyes. Y bueno, y los estamos viendo uno por uno. Y ya vimos a Adonisedec, justicia propia. Vimos a Oán, deseos insaciables. También vimos a Pirián, asno salvaje. Y hoy vamos a ver a Jafía, rey de Laquis. Y este Jafías tiene un lugar muy importante en contra del propósito de Dios. Pero acuérdese que, después lo vamos a ver nosotros más adelante, acuérdese que todos estos reyes, figura de todo aquello que impedía, que impide, hablando de lo que hay en este vaso de barro, todo esto fue juzgado por el Señor en la cruz en la parte provisional. Y por medio de la provisión nosotros hemos tenido la victoria. Ahora, ¿cómo lo tenemos en el lado práctico? Manteniéndonos firmes en la fe. Manteniéndonos firmes en la fe. Y entonces vamos a leer ahí en el 10.3, donde dice: por lo cual Adonisedec, fíjese, la justicia propia, que moraba en el fundamento de paz, que eso refiere Jerusalén, dice, envió ahora a Oam, rey de Hebrón. Y ya habíamos visto que Oam figura a los deseos insaciables, y que los deseos insaciables reinaban en el lugar de comunión. Reinaban en el lugar de comunión, que es Hebrón. Después habíamos visto que otro que fue en la confederación fue Pirián, asno salvaje, y que él estaba reinando en Pirián, rey de Jarmut, y Jarmut significa elevación.
¿Vio? Él tiene un alto concepto de sí. ¿Vio? Pero ahora el Señor nos dio la victoria por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, y ahora dice que la iglesia fue sentada juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Esos lugares nos corresponden a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a ver a Jafía. Y Jafía significa resplandeciente. Fíjese. Escuche bien esta enseñanza, hermano. Atesórela en su corazón. Porque nosotros sabemos que después de que viene la enseñanza, viene la prueba en nuestra vida. Y sobre esa enseñanza que nosotros recibimos, tenemos que encontrar allí la solución de parte de Dios para nuestra vida, para poder salir vencedores sobre esas circunstancias que vienen a nuestra vida. Y entonces, Jafía es rey de Laquis, y Jafía significa resplandeciente. ¿Yo? Y él reina en Laquis, y Laquis significa caminar como hombre, ¿yo? Como el hombre natural, ¿yo? Como el hombre natural. Pero fíjese que cuando Laquis está en las manos del hombre viejo, en las manos del hombre natural, perdón, el que resplandece no es el Señor. El que resplandece no es el Señor. El que resplandece es el vaso de barro. ¿Vio? El que resplandece, las que resplandece son las concupiscencias. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cuando Laquis está en las manos de Jafía, el resplandeciente, le llevan al hombre natural a resplandecer por medio de sus propios méritos, ¿vio? Por medio de sus propias obras, ¿vio? Y eso es algo terrible. Por eso el Señor nos libró de allí. El Señor nos sacó de allí y nos introdujo en el cuerpo de Cristo, donde hay un solo y nuevo hombre, dice la palabra de Dios. Le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta tarde. Nos va a estar acompañando un breve momento porque se va a ir a hacer unas tareas con los hermanos allá en la congregación. Buenas hermanas. Amén. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos está dando hoy también, como ayer, como antes de ayer, como todos estos días, ¿no? Gracias al Señor. Y qué hermoso lo que estamos viendo, porque ahora vemos que los enemigos están dentro de nosotros. Amén. Nuestro enemigo siempre lo decimos, ¿no? Pero antes no lo podíamos entender, ¿no? Que nuestro enemigo no es nuestro hermano, el pastor, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro vecino. Los enemigos están dentro de nosotros y buscan la oportunidad para manifestarse, pero nosotros sabemos que están en nosotros, pero están muertos. Amén, gloria a Dios. Entonces ahora lo que se manifiesta es la nueva vida, ¿no? Gloria al Señor. En todas estas cosas el Señor nos está mostrando en este tiempo, ¿no? Y como también siempre decimos, ¿qué tiene que ver el libro de Josué para nosotros en este tiempo? Pero hay tanta enseñanza, ¿no? Para nosotros. Por eso es tan importante que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos, Amén. que nuestros sentidos estén puestos en esta palabra, Gloria ¿no? a Dios. Para que el Señor nos dé victoria en todas las cosas, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Gracias, Y Señor Jesús. fíjese que este Jafía reinaba en Laquis, ¿vio? Y cuando el hombre natural está allí en posesión de esas cosas, como decíamos hace un tiempito, el que resplandece es Él. Fíjese, el que resplandece es Él. ¿Y por qué resplandece es Él? ¿Por qué resplandece Él? Porque acuérdese que por quién está siendo direccionado este hombre natural. ¿Quién es el que lo direcciona? Lo direcciona, acuérdese quién fue el que los convocó. Y el que los convocó fue Adonisedec, justicia propia. Entonces cuando nosotros andamos en nuestra propia justicia para tratar de agradar a Dios, Cristo nunca resplandece. Cristo nunca es enaltecido. Cristo nunca es reconocido. Somos reconocidos nosotros. Mira qué bueno el hermano. Mira cómo sabe el hermano. Cuánto conocimiento tiene el hermano. ¿Y qué hay de Cristo? ¿Qué hay de Cristo? Por eso el apóstol Pablo dice, hablando de sí mismo allí en Filipenses, en el capítulo 3, fíjese, ahí nosotros podemos ver claramente el resplandecer del hombre natural, pero también podemos ver el resplandecer del hombre espiritual. Fíjese, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso.
Y ahí vamos a leer allí. Estoy leyendo Efesios, perdón hermano. Filipenses capítulo 3. Fíjese, preste atención a lo que la palabra de Dios dice. Dice, pero nosotros somos la circuncisión, en el versículo 3, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra gloria? Cuando caminamos como el nuevo hombre, en Cristo Jesús. No está en nosotros, en nuestra capacidad, en cuántos versículos retenemos, en qué bien nos ven a los hermanos a nosotros. ¿Vio? Cuando nosotros caminamos en el nuevo hombre, la gloria se la lleva el Señor. Alabado sea su nombre, porque nosotros somos, dice, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. ¿Vio? No hay nada para confiar en la carne, hermano. Todo lo que usted ve que se manifiesta a través de su carne, que resulta en beneficio de la obra, no se lo adjudique a usted. No me puedo yo adjudicar. ¿Vio? Mire cómo el Señor me usa a mí para poder trazar la palabra y que otros hermanos entiendan. No es mío eso. Eso no es mío. Yo no nací con una inteligencia, superior a la de cualquier hombre, para poder trazar bien la palabra y que los hombres pudieran entender la palabra. No, eso nos da el Señor. Eso nos da el Señor. Por eso la palabra nos lleva a caminar como el nuevo hombre. ¿Y cómo camina el nuevo hombre? Con toda humildad y mansedumbre. Reconociendo a Dios como superior a Él mismo. Fíjese. Y entonces acá la palabra de Dios dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, dice, en Cristo Jesús, no teniendo de qué confiar en la carne. Fíjese cómo anda el nuevo hombre, no teniendo de qué confiar en la carne. Y el apóstol Pablo cita cómo él era cuando andaba en el hombre natural. Y él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Fíjese. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, dice, que era según la ley. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley. Fíjese, la justicia que la ley demandaba, irreprensible. Aunque nosotros sabemos que no era tan irreprensible como creía Pablo. Porque cuando la ley le dijo allá en el capítulo 7 del libro de Romanos, no codiciarás, dice que se despertó en él todo espíritu de codicia. Entonces no era tan irreprensible como él pensaba que era. Fíjese. Entonces dice, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice. Fíjese. ¿Cuántas cosas? ¿En qué? ¿En dónde eran ganancias? En el hombre natural eran ganancias, era reconocido de todo. ¿Y no nos pasó eso a nosotros, amados hermanos? ¿No nos pasó eso a nosotros? Que nosotros creíamos que sabíamos todas las cosas. Que nosotros creíamos que nadie nos podía enseñar. Que nadie nos podía a nosotros corregir. Fíjese qué terrible, hermano. Que nosotros éramos los que resplandecíamos por causa de tanto conocimiento que teníamos. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, hermano. Pero el amor edifica. Ahora, ¿eso qué quiere decir, hermano Nicolás? Que no tengo que tener conocimiento de la Escritura. No dije que no tiene que tener conocimiento de la Escritura. Pero si el conocimiento que usted recibe lo lleva a enaltecerse a usted, en lugar de enaltecer al Señor, entonces usted se envaneció. Yo me envanecí. Me creí algo que no era. Y ese es el aquis en la mano de Jafía. Resplandece porque camina como el hombre, pero como el hombre natural. Y cuando resplandece porque camina como el hombre natural, lo que es enaltecido no es el Señor, no es la nueva vida que está en nosotros. Es el vaso es la carne. Es la carne la que es enaltecida. Pero no estamos llamados nosotros a enaltecer la carne, sino a enaltecer al Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese cómo el apóstol Pablo entendió esto. El Señor le reveló estas cosas. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese si él no podía enaltecerse, si él no podía resplandecer por causa de su buena conducta humana. Fíjese, por su causa de su buena conducta, por causa de él ser un ejemplo de moralidad para otros. Exteriormente estamos hablando, ¿no? Y dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa, dice, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Mirándose él en la carne, ¿vio? Yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, dice. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es según la ley, irreprensible. Fíjese cómo se veía el apóstol Pablo humanamente, en el hombre natural, cómo él se veía. Y así nos veíamos muchos de nosotros, amados hermanos, hasta que nos resplandeció la luz de la palabra, hasta que nos resplandeció la gracia de Dios. Fíjese, pensando nosotros que éramos luz, éramos tinieblas. Como dice ahí en Romanos capítulo 2. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 2. Ahí. Fíjese, dice, por lo cual eres hoy inexcusable, tú hombre, dice, quien quiera que seas. Tú que juzgas que, no sé, tú pues que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Fíjese qué terrible, qué terrible. Dice, porque en el 17 también podemos ver, dice, aquí que tú tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías, dice, de que eres guía de los ciegos. Él se cree guía de los ciegos, cree que sabe todo, ¿vio? Y entonces Satanás, engañándolo por causa del vaso de barro, por causa del hombre natural, le lleva a él a enaltecerse, en lugar de enaltecer al Señor. Fíjese, en lugar de poner el nombre del Señor en alto, no le lleva a enaltecerse a él. Fíjese que el Señor Jesucristo pasó por allí, hermano. Fíjese que él pasó por allí. Y el Señor dijo que no me conozcan a mí, dice, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjese, él siendo el Hijo de Dios, siendo aquel verbo que se hizo carne, ¿no? Pero sin embargo él dijo que no me conozcan a mí, dice, sino que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Él quería que el Padre resplandeciera en su vida, Por eso él después llegó a decir, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que conmigo andare, dice, no andará en tinieblas. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Y entonces dice, aquí que tú tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, conoce la voluntad de Dios. El hombre natural conoce la voluntad de Dios, conoce la ley, conoce la palabra, ¿no? Pero fíjese en qué condición se encuentra este hombre. Y confías que eres guía de los ciegos, fíjese. Yo sé mucho, yo puedo guiar a cualquiera, yo puedo guiar un pueblo entero. Fíjese, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Fíjese. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Eso cree él. Tú pues que enseñas a otros, dice. Tú que enseñas a otros. Dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, dice, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿no? Pero no por causa del hombre espiritual, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, por causa de aquellos
que viven en el hombre natural. ¿Vio? Aquellos que viven en el hombre natural y piensan que son maestros de los niños. Piensan que son luz de aquellos que están en tinieblas. Fíjese qué terrible, hermano amado. Pero gracias al Señor que el Señor nos dio a nosotros la victoria sobre este rey y hemos podido tomar posesión de su ciudad. ¿Vio? Ya nosotros no caminamos como el hombre natural, sino que nosotros caminamos como el hombre espiritual. Fíjese, nosotros caminamos como el hombre espiritual. Y estas son personas salvas. Amén. No estamos juzgando que sean salvos o no son No. personas salvas. Pero cuando andamos en el hombre natural, que eso nos puede pasar a cualquiera. Amén. ¿No? Por eso es tan importante, ¿no?, que nuestros ojos sean abiertos a esta palabra. ¿No? Muchos años nosotros también andábamos en el hombre natural. Amén. Creyendo que hacíamos bien. Como dice la hermana, sinceramente equivocado. Amén. Pero vino la luz de la palabra y eso transformó todo. ¿No? Gloria al Señor. Fíjese, porque fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. Estos eran hermanos salvos. No dice que eran pecadores, eran hermanos salvos. Pero no andaban como el hombre espiritual. Andaban como el hombre natural. ¿Y cómo sabe usted? Y el hombre natural, un niño es un hombre natural. Porque vive conforme a los pensamientos, conforme a los sentimientos, no conforme a la voluntad de Dios. Fíjese, de manera que yo, hermano, le dice el apóstol Pablo, pero fíjese que antes él le presenta a los hermanos y le hace ver la diferencia. Porque en los últimos versículos del capítulo 2 dice, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Usted habla con hermanos que viven en el hombre natural, pero no estoy acusando, hermano, nos pasó a nosotros, cuando no teníamos el conocimiento de esta gracia y no más cuando no teníamos la revelación de esta gracia, andábamos en el hombre natural. Y fíjese, cuando nosotros andamos en el hombre natural, no podemos percibir las cosas que son de Dios. No las podemos entender. Nos hablan de las maravillas de Dios y nosotros los miramos como si nos estuvieran hablando en chino, ¿vio?, en otro idioma que nosotros no entendemos. Porque al hombre natural no las puede percibir. No le es dado al hombre natural entender las cosas de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo habla de sí mismo y dice en el capítulo 12 del libro de 2 de Corintios, dice que él fue trasladado en el espíritu al tercer cielo, donde escuchó, dice, cosas inefables que no le es dado al hombre hablar, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no las puede entender. Y fíjese que después de que él las escuchó, el Señor lo trajo y lo trajo nuevamente en el espíritu y él empezó a hablar de aquello que él vio allá. Y él vio allá de eternidad a eternidad. Vio el plan y el propósito de Dios. Sí. Damos gracias al Señor por la vida de mi esposa. Ahí se está retirando. Y fíjese qué maravilloso. Pero ahora el Señor nos hace ver a nosotros que nosotros no estamos en el hombre natural. Ahora usted tiene que escoger. Si usted va a vivir conforme a la carne, va a vivir en el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende. Usted le va a hablar 1, 2, 3, 4, 5 horas y no le va a entender. No le va a entender porque vive conforme a lo natural, conforme a la carne. Por eso el apóstol Pablo le habla a los corintios, fíjese, de manera, hermanos, fíjese que no dice pecadores, de manera, hermanos, hijos de Dios eran estos hermanos, pero andaban conforme al hombre natural. Dice, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarlos como a espirituales, como a hermanos crecidos, maduros y desarrollados en Cristo. No puedo hablarlos como a espirituales. No les puedo hablar a ustedes las profundidades de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No les puedo hablar de esas cosas porque no la van a entender. No la van a entender. Tal vez se van a irar. Tal vez se van a enfurecer por causa de que no las entienden. Y entonces dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Y el niño en Cristo está ocupado en las cosas naturales. Está ocupado en un hermano, en otro hermano, en que si se hizo o no se hizo algo dentro de la congregación.
si se estableció lo que se iba a establecer o no. El hombre espiritual está ocupado en otra cosa. El hombre espiritual está ocupado en que los hermanos puedan alcanzar el perfeccionamiento por medio de la palabra, para que ellos puedan alcanzar el premio del supremo llamamiento de la esposa en la primera fila. Fíjese, de eso está ocupado el hombre espiritual. El hombre natural, el niño en Cristo, está ocupado en los chismes, en los cuentos, en qué se hace con la ofrenda, por qué se suspendió el culto, y en esas cosas está ocupado el hombre natural. El hombre espiritual no le interesan esas cosas, hermano. El hombre espiritual está preocupado y ocupado en que Cristo sea una realidad en él, para que cuando la trompeta suene él pueda irse con el Señor en la primera fila y pueda estar cara a cara con el Señor. Porque los que van a estar cara a cara con el Señor, los que se han dejado transformar a su misma imagen por el Espíritu Santo y por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, qué maravillosa que es la gracia de Dios. Por eso dice, no puedo hablarlos como a espirituales. No les puede hablar. No le puede hablar. ¿Qué le va a contar? ¿Le va a hablar de los misterios de Dios para la iglesia? No les puede hablar, no lo va a entender. Le tiene que dar leche. Por eso el apóstol Pablo más abajo dice, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. ¿Qué es la leche? Los primeros rudimentos. La salvación, la justificación, la redención. No, pero nosotros queremos saber qué va a pasar en el tiempo del fin. Allá lo que dice en Apocalipsis. No, hermano, pero si usted no entendió todavía, usted no aprendió todavía ni a sentarse, ni a pararse, ni siquiera a estar firme. ¿Cómo va a entender aquellas cosas? Usted no entendió que es salvo por gracia todavía. Y usted quiere entender aquello que va a pasar en el tiempo del fin. Primero tiene que entenderlo primero. Por eso el apóstol Pablo, fíjese a la iglesia de los Corintios, a la que él elogia en el capítulo 1, en el versículo 10, fíjese lo que le está diciendo en el capítulo 3. Pero en el capítulo 1, versículo 10, fíjese cómo el apóstol le elogia. Dice, os ruego pues hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya, dice, no, ese no es el versículo, hermano amado. En el versículo 4 en adelante. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fíjese en los Corintios. Fíjese. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjese el elogio que le hace el apóstol Pablo a los Corintios. Fíjese. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjese, el elogio que le hace el apóstol Pablo aquí a los Corintios, pero sin embargo en el capítulo 3, él les dice que ellos son niños carnales. Él le dice que son niños carnales. Ahora, ¿está mal ser niño? No está mal ser niño. Lo que está mal es que nosotros permanezcamos en la condición de niño toda nuestra vida, hermano. Toda nuestra vida. 20 años en la congregación, 20 años en el camino del Señor y todavía somos niños espiritualmente. No, hermano, no. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos hacia adelante para preservación del alma, dice la palabra de Dios. Fíjese. Pero el apóstol Pablo le amonestó a los Corintios. Le amonestó. Dice, os di a beber leche. Os di a beber leche. Y nosotros muchas veces decíamos, cuando el pastor otra vez venía y nos hablaba de la justificación, otra vez venía y nos hablaba de la santificación. Pastor, hace 10 años que no viene hablando de esto. ¿Por qué no cambiamos de tema? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Y bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos.
Como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos si Cristo está en vosotros. A no ser que esté reprobado, dice. Fíjese. Os di a beber leche, le dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El que los elogió en el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 7. Acá le está diciendo, os di a beber leche. Dice. Os di a beber leche, dice. Porque. Y no vianda, dice. Y no vianda. Y no alimento sólido. No alimento sólido. Fíjese. Ahí podemos leer en Hebreos 5, 12 y 13. Mire, tengo una concordancia acá. Alabado sea el nombre del Señor. No es una palabra para ofender, hermano. No buscamos ofender a nadie. Al contrario, el Señor busca despertarle a usted para que si usted está en esta condición, usted salga de esa condición. Ahora, si usted no está en esa condición, gloria a Dios que no está en esa condición, manténgase firme donde está. Manténgase firme donde está, porque también la palabra de Dios dice, aquel que procura estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Alabado sea su nombre. Dijimos Hebreos 5:12. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Porque debiendo ser ya maestro, fíjese, a los hebreos también le da la misma amonestación el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le da la misma amonestación a los hebreos. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo en el camino del Señor. Pero lo que pasa, hermano, que yo fui mal instruido. Bueno, miren, puede ser que usted haya sido mal instruido. Pero dice la palabra de Dios en primera de Pedro que la escritura dice no hay interpretación privada. Usted puede leer y usted puede buscar la guía del Espíritu Santo. Buscar la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enviar a aquel que fue levantado por él para que usted reciba el conocimiento de la palabra. Para que usted reciba la claridad de la palabra. Como pasó con Pablo. Vio que Pablo creía estar haciendo lo bueno, dice. Pero cuando se encontró con el Señor se dio cuenta que él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios en el lugar de a favor. Y Dios envió su mensajero para que los ojos del apóstol Pablo sean abiertos, no solamente los ojos naturales, porque si usted lee ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, Dios por medio de Ananías abrió sus ojos naturales, él pudo ver, pero también fueron abiertos sus ojos espirituales. Por eso no podemos desechar a aquellos que Dios constituyó para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Dios los constituyó. Es como que usted deseche a su padre. No me gusta mi papá como es. Yo quiero otro papá. No, pero Dios te puso ese. No me gusta el pastor que tengo. Yo quiero otro pastor. Dios te puso ese. Estamos hablando de aquellos instrumentos que Dios puso para traernos a este conocimiento de la gracia de Dios. No al conocimiento del error. Porque muchas veces se malinterpreta y dice, bueno, sí, yo conocí el Evangelio por medio y yo le tengo que seguir. Pero resulta que ese hombre, al no ser iluminado por el Señor y no tener el conocimiento de esta gracia, lo está guiando a usted al error y usted va a caer en el mismo agujero que él caiga. Por eso el Señor le dio el Espíritu para que usted pueda discernir si lo que usted está escuchando es de Dios o es del hombre, o es una interpretación del hombre. Dios le dio el Espíritu para eso. Pero volviendo acá a Hebreos, en la concordancia que teníamos en el 5, 12 y 13, dice, porque debiendo ser ya maestro. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar razonando todo aquello que el Señor nos enseña a través de aquello que nos constituyó? ¿Hasta cuándo vamos a estar razonando? ¿Hasta cuándo vamos a querer meter nosotros nuestra opinión cuando nosotros sabemos, antes que metamos nuestra opinión, nosotros sabemos que esa opinión que nosotros vamos a meter nos va a perjudicar, va a adulterar el alimento que Dios nos quiere dar a nosotros para que podamos crecer en la fe? ¿Hasta cuándo, hermano? Y mire que el tiempo se está cortando. El tiempo se está cortando. Este es el tiempo, el último tiempo. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo ya el tiempo en que el Señor va a venir a buscar a su esposa.
Entonces, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Este es el tiempo de despertar, ¿no? Del despertar de la esposa. Si bien la iglesia duerme, pero la esposa dice, he aquí que yo dormía, pero mi corazón velaba, decía la esposa. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá la palabra del Señor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche, otra vez. Entonces tenemos que examinarnos. Otra vez nos van a hablar de los primeros rudimentos. Otra vez tenemos que escuchar la salvación, la justificación. Otra vez. Y bueno, se debe ser que nosotros no la recibimos así. Vio como el niño que cuando recibe la leche no razona de dónde viene la leche. Y nosotros siempre usamos el mismo ejemplo. El niño no razona como una vaca negra come pasto verde y da la leche blanca. El niño tiene hambre y le ofrecen la leche y se la toma. No está indagando a ver qué proteína tiene. No. Él la toma. La toma, se nutre, crece, se desarrolla la vida en él y camina. Fíjese, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. De lo terrible, ¿sabe cuál es? Que si después de tanto tiempo nosotros hemos recibido la palabra y la palabra ha producido a Cristo en nosotros, no hay problema. No hay problema. Pero si después de tanto tiempo la palabra no produjo nada, o mejor dicho, nosotros no le dejamos producir nada a la palabra a nosotros, hemos perdido el tiempo, hermano. Dios no perdió el tiempo con nosotros hemos perdido el tiempo. Por eso, hermano amado, no resista la gracia de Dios, no la resista. Porque cuando resistimos a la gracia de Dios, estamos resistiendo al mismo Dios. Fíjese. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, fíjese, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es inexperto. Fíjese. No puede producir para Dios. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Usted mande a un niño a edificar su casa. Es inexperto. No tiene el crecimiento, no tiene el desarrollo de la vida, no tiene el desarrollo del conocimiento, no tiene el desarrollo de la fuerza que necesita para edificar una casa. No lo tiene, porque no es el tiempo. Pero peor es que siendo el tiempo, tenga la conducta de un niño. ¿No? Entonces, por más que tenga la capacidad para hacerlo humanamente, no está capacitado, ¿no? Espiritualmente o en el sentido de entender lo que va a hacer, no está capacitado para hacer esa tarea. No lo está. No lo está. Por eso dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjese. Pero el alimento sólido, aleluya, gloria a Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿No? Veo que usted ya es grande, yo ya soy grande, tengo 30 y pico de años, yo puedo comer cualquier cosa. ¿No? Pero en cambio un niño de hasta un año, póngale antes él empieza a masticar, pero póngale para ser misericordioso, ¿no? De hasta un año, usted no le puede dar un pedazo de carne como la que usted mastica, porque si bien tiene todo lo que necesita como nosotros, pero todavía no está desarrollada la capacidad en él para poder masticar y asimilar el alimento como nosotros. No está. ¿No? Y ahí nosotros podemos ver que muchas veces los hermanos, al no apropiarse de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario sobre este rey y esta ciudad que nosotros estamos viendo, caminan como hombre, pero no como el nuevo hombre, caminan como el hombre natural. Y el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son de Dios.
no las entiende, son locura para él. Que tenemos que vivir en la justicia y santidad de la verdad, eso es una locura. Que tenemos que separarnos del mundo para poder agradar a Dios, eso es una locura. Que tenemos que buscar en oración ser llenos del Espíritu Santo con poder, eso es una locura. Yo no necesito el poder del Espíritu Santo, hermano Nicolás. Yo no necesito, mire, cuántos años yo he caminado en el camino del Señor y hasta aquí me he sostenido. Pero dice la palabra, aquel que procure estar firme, mire que no caiga. También dice la palabra que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice. ¿No? Con cordura, porque si estamos en pie es porque el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y por el Señor vivimos. Fíjese. Por eso este rey, Jafía, es un enemigo muy, muy importante. No es que es el más importante de los 5. No. Tiene la misma importancia que todos los otros. Pero pareciera ser que es muy peligroso. Y más en este último tiempo. En este último tiempo Satanás engaña a los hermanos de esa manera. Los hace resplandecer. Pero no los hace resplandecer por medio del hombre espiritual. Los hace resplandecer por medio del hombre natural. Y tras ellos se van muchos. Muchos. ¿Se acuerda que nosotros leímos ahí en el libro de Hechos? Cuando estaba Pedro y Silas, creo que era. Y se levantó Gamaliel, creo que fue. No fue Gamaliel. Vamos a buscarlo ese versículo. Si me lo puedo acordar. Ahora no me acuerdo bien ese versículo. Donde este hombre dijo, si esta obra es de Dios, dice, va a permanecer, dice. Pero si es de los hombres, se desvanecerá. Pero anteriormente, nosotros podemos ver cómo el hombre natural arrastra tras sí a mucha gente tras el error. Fíjese, es terrible, hermano amado. De que me fijo si lo puedo encontrar, se lo voy a compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted sabe de qué versículo estoy hablando, hermano amado, usted me lo puede mandar allí por un comentario y me puede ayudar en la búsqueda. Gloria a Dios. Fíjese. Bueno, no me acuerdo ahora dónde está el versículo. Lo voy a encontrar y tal vez lo cite. Lo cite en el próximo programa, amados hermanos. Gloria a Dios. Fíjese, y entonces, fíjese cómo hay astucia allí, fíjese. Porque, ¿qué busca? ¿Qué busca Satanás hacer con nosotros? Hacernos resplandecer, pero no en el hombre espiritual, en el hombre natural. Por eso, el apóstol Pablo dijo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, yo más. Y entonces él empezó a enumerar de qué él tenía de qué confiar en la carne. Pero dijo, todas estas cosas las he tenido como pérdida por causa del conocimiento de mi amado Señor Jesucristo. Por eso, hermano amado, no confíe en su carne. No confíe en su carne. Dele lugar a la vida de Dios en usted. Y más cuando estas pasiones se quieren agitar en usted, dele lugar a la vida de Dios en usted. Y entonces el Espíritu Santo va a mantener en estado muerto estas cosas, ¿no? Amén de que el Señor Jesucristo ya lo llevó a la cruz y lo crucificó, lo mató, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y nunca más resucitaron, nunca más, nunca más. Fíjese, alabado sea su nombre. Fíjese, hermano amado. Por eso, hermano,
el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice, ¿no? Y también nosotros leíamos que los enemigos del hombre son los de su casa. Fíjese, los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas, sobre todo los siervos de Dios, ¿no? Sobre todo los siervos de Dios, porque somos los más propensos, ¿no?, a ser atacados por estas cosas, a que Satanás nos engañe y nos lleve a creer algo más de lo que debemos pensar, ¿no? Por eso, fíjese este enemigo, Jafía, resplandeciente, fíjese. Y claro, cuando nosotros vivíamos en el hombre natural, ¿no?, y resplandecíamos por todos lados, todo el mundo nos amaba a nosotros. Pero ahora el que tiene que resplandecer es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, y ya no yo, dice, ya no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Y quién es la gracia de Dios? Cristo en nosotros, Dios en nosotros como vida. Fíjese qué maravilloso. Y entonces Cristo es enaltecido, Cristo es venerado, Cristo es aquel que recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Fíjese qué maravilloso. Fíjese, ese es maravilloso, hermano amado. Por eso tenemos que saber identificar al enemigo. El enemigo no es nuestro hermano. El enemigo no es el pastor. El enemigo está acá, en nuestra propia carne, ¿no? Por eso ni el pastor siempre dice, ni así le tenemos que dar de ventaja a la carne. Porque cuando usted le da así de ventaja a la carne se aprovecha y nos esclaviza, ¿no? Pero gracias le damos al Señor que el Señor nos dio la victoria, ¿no? Y ahora nosotros vivimos en esa victoria que Dios nos dio. Vivimos en esa victoria. Y nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Por eso fíjese, entonces dice acá en el libro de Josué, y los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Pero vemos acá que dice en el versículo 3, pero por lo cual, porque hay un motivo por el cual ellos se levantaron. ¿Y cuál fue el motivo? Cuando Adonisedec, dice en el versículo 1, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Adonisedec, fíjese, porque Gabaón era una ciudad muy grande, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres fuertes eran, hombres de guerra. Por lo cual, fíjese, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis. Fíjese, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí, y ayudadme, y combatamos a Gabaón. No, su lucha no era contra Israel, ¿yo? La lucha no era contra Israel, la lucha es contra Gabaón. Por eso, fíjese que Satanás, ¿qué usa para querer doblegar nuestra carne? Las concupiscencias. Como leíamos el programa anterior, ¿yo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, fíjese, las luces de este mundo. Eso usa Satanás para querer doblegarnos, para intentar doblegarnos. Pero fíjese qué maravilloso que el Señor nos dio la victoria. Por eso, hermano amado, siéntase vencedor. Y si usted hoy no logró mantenerse firme en esa victoria que Cristo obtuvo, no perdió nada, hermano. No perdió nada. Levántese del polvo. Si usted fracasó, no importa, levántese del polvo. Levantarse del polvo quiere decir, Señor, perdóname porque no me he podido mantener firme. Mantenerse firme no es hacer algo. Mantenerse firme es creer firmemente que Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario a estas tendencias que estaban en nosotros. Fíjese,
Ah, que no están en nosotros, hermano Nicolás. Sí, están en nosotros, pero están muertas. ¿Hay vanagloria en nosotros? Hay vanagloria, pero está muerta. ¿Hay orgullo en nosotros? Hay orgullo, pero está muerto. ¿Vio? Y en esa victoria, hermano, hermana amada, nos tenemos que mantener firmes. En esa victoria. ¿Y cuándo nosotros tenemos que declarar la fe? ¿Cuándo tenemos que declarar la palabra? En el momento de la prueba. Cuando vemos que en nuestra carne se quiere manifestar algo de esto, no, nosotros nos declaramos con Cristo juntamente crucificado y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y entonces el Espíritu Santo se hace cargo de aquello que se quieren manifestar en nosotros. ¿Y cómo se hace cargo? Lo mantiene en estado muerto. Si está muerto. Si está muerto. Lo mantiene en ese estado. La vanagloria se quiere manifestar en mí. ¿Cómo se va a manifestar si está muerta? ¿Veo? Los deseos insaciables se quieren manifestar en mí. No se pueden manifestar si están muertos. ¿Veo? Y entonces yo lo declaro, lo creo y lo declaro. Y el Espíritu Santo lo hace una realidad. El Señor bendiga su vida, hermano. Amado hermano, hasta aquí me ha dado el Señor. No me voy a extender más porque ya lo que va a salir de mi boca va a ser palabras y pensamientos míos. Pero hasta aquí me ha dado el Señor. Le invitamos a que usted pueda escuchar nuevamente la palabra a través de la página de YouTube. No somos insistentes, hermanos, con la página de YouTube porque nosotros queremos ser famosos. No, somos insistentes porque queremos que esta palabra corra y alcance a aquellos hermanos que están pasando por estas luchas, estas pruebas y no saben cómo vencer. Entonces cuando la palabra de Dios llegue a sus vidas, ellos van a poder apropiarse por la fe de lo que Dios dice y se van a poder mantener en la victoria que Cristo obtuvo. Por eso la insistencia de que usted no solamente se suscriba a la página de YouTube y usted pueda ver allí la enseñanza, escuchar la enseñanza, sino que usted la pueda compartir. Que usted la pueda compartir. Y así la enseñanza va a correr y el nombre del Señor va a ser glorificado. Le esperamos el día miércoles en la congregación a las 18 horas. El día sábado a las 18 horas tenemos culto y el día domingo a las 10 de la mañana también tenemos culto. Así que bueno, amados hermanos, gracias le damos al Señor. La dirección de la iglesia José Hernández 384, la iglesia del Señor Jesucristo, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. El Señor bendiga su vida, hermano. Me voy a estar despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor. Y no se olvide que de 9 a 10 de la mañana está nuestro amado pastor Ramón Encina con su esposa, nuestra hermana Ramona. El Señor le bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado la victoria, Señor, sobre estos reyes, sobre estas tendencias, estas pasiones pecaminosas que estaban en nosotros, Señor. Pero tú, Señor, las has llevado a la cruz, las has crucificado, las has dado muerte, Señor, y las has sepultado. Y ahora nosotros vivimos, Señor, en esa victoria que tú tuviste para nosotros. Te agradecemos, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos. Bendice a las personas que nos escuchan, que tal vez están pasando por situaciones, Señor, en las cuales no saben cómo vencer. Y esta palabra, Señor, tú la has traído en este momento y ellos pueden apropiarse, Señor, de esta palabra y obtener la victoria, Señor, sobre lo que le esté impidiendo a ellos, Señor, poder darle lugar a la vida que han recibido para que tú seas glorificado en ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.